Maestros, buenas noches. Miren, hoy es lunes 2 de junio y pues déjenme comentarles que son las 10 de la noche, son las 10 de la noche. Y este video se llama, se llama así, se llama así. Tendremos a otro Benito Juárez oaxaqueño como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendremos a otro Benito Juárez oaxaqueño como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, algo puede pasar con las elecciones de ayer. Algo puede pasar con las elecciones de ayer, pues en todo México. Ya saben que se votó para magistrados, jueces locales, no sé si penales, este, en fin, hay mucha información, pero ¿por qué se los pongo este video? 812 con ese título tendremos a otro Benito Juárez oaxaqueño como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al menos a ese nivel, pues se espera o se esperaba que, que quedara quien quería ser, pues, quien quería ser eh, pues presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes se dan cuenta, había alguien, había una Yasmín Esquivel liderando unas encuestas ayer, pero resulta que también Lenia Batres tiene otro familiar ahí en el gobierno y no se diga Martí Batres, que es el director del ISSSTE a nivel nacional. Entonces, si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial en Gork, en Twitter, o ahí si quieren en el chat GPT, ustedes le pueden preguntar quién lleva la ventaja para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo que se ha contabilizado de ayer a ahora. Entonces la inteligencia artificial les va a decir, porque todos conocemos al menos lo que nos han enseñado de la historia de Benito Juárez, siempre que llega el mes de marzo, sobre todo el 21 de marzo, cuando se conmemora su natalicio. Y todos sabemos que quedó huérfano, que se fue a México, que el tío quién sabe qué lo metió a la escuela, que fue, pues no sé si diputado, estudió para abogado, fue gobernador, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta que fue presidente de la República. Esa historia tal vez se vuelva a repetir, tal vez se vuelva a repetir, porque la información que hay desde ayer, pues es que después de tantos acordeones que se repartieron, pues en muchos estados promovidos por grupos políticos, por partidos políticos, por mucha gente, hubo una guerra de acordeones. Ayer hubo una guerra de acordeones. Muchos tuvieron que votar usando el acordeón porque ahí venían los nombres, pero los nombres, no las caras, los nombres de todos eran como de 7 boletas a 11 boletas, porque en algunos estados hubo otras elecciones aparte de lo del Poder Judicial. Entonces les entregaron entre 7 y 10 11 boletas y la gente no hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer. Entonces, pues todo apuntaba a que lo que querían, al menos la gente del partido Morena, pues era que quedara Lenia Batres en primer lugar y no sé con quién más. Pero lo que sí es cierto es que ustedes le preguntan a, al chat GPT o pregúntenle a la inteligencia artificial de Gore en Twitter, en X, o bien
A la inteligencia artificial de aquí del grupo maestro iberoamericano, le pueden preguntar a la inteligencia artificial de aquí del grupo maestro americano, este, aquí viene maestro iberoamericano, dice grupo público, 6.500 miembros, y lo dice IA activada, la inteligencia artificial está activada. Ustedes pueden preguntarle ahí, le dan clic y le preguntan a la inteligencia artificial de maestro iberoamericano, o bien le preguntan a la inteligencia artificial de, de Gore, que la buscan aquí abajo de X, ahí viene, ese que se ve negro es la inteligencia artificial de Gore. Ustedes le preguntan ahí quién lleva la ventaja para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les va a dar la información porque a mí me la dio. Entonces, yo le pongo ahí a la inteligencia artificial de Grok de X, quién lleva la ventaja para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me da la información. Entonces dice, con base en la información disponible en publicaciones de X hasta el 2 de junio, o sea, hasta hoy, del 2025, Lenia Batres, que es la que quiere quedar pues, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando del poder judicial, entonces Lenia Batres y Hugo Aguilar se perfilan como los principales contendientes para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según un corte preliminar, al 8, a las 8 horas del 2 de junio, yo creo que es, no dice si a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana, con un 45% de avance en el conteo de actas, ambos candidatos están disputando el liderazgo. Fíjense nada más lo que son las cosas. Nadie sabe, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Lenia Batres, pues quiere ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay un Hugo Aguilar Ortiz que es de Oaxaca y parece que en Oaxaca hubo mucha gente que tocó el acordeón, los acordeones. Entonces, según un corte preliminar, a las 8, no sé si de la mañana o en la noche del 2 de junio, con un 45% de avance en el conteo de actas, ambos candidatos, Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz, están disputando el liderazgo. Hugo Aguilar es abogado, fíjense, Hugo Aguilar es abogado oaxaqueño de origen mixteco. Bueno, Benito Juárez, ¿de qué origen era? Era un indio que zapoteco, ¿qué origen tenía Benito Juárez? Era un indígena. Hugo Aguilar, abogado oaxaqueño de origen mixteco, ha mostrado una ligera ventaja en algunos reportes iniciales, con 17.652 votos frente a los 17.030 de Lenia Batres. Sin embargo, estos datos reflejan solo un porcentaje bajo de actas computadas. Aquí dice que menos del 1% en reportes previos, porque la tendencia podría cambiar conforme avance el conteo. La tendencia podría cambiar conforme avance el conteo. Es importante señalar que, aunque publicaciones previas mencionaban a otros candidatos como César Gutiérrez Priego y Yasmín Esquivel es muy conocida porque, bueno, para los que les gusta esto de la política, porque a Yasmín Esquivel creo que la habían acusado de haber plagiado su tesis. Creo que es la que habían denunciado de haber plagiado su tesis. Entonces, se mencionaba a otros candidatos como César Gutiérrez Priego y Yasmín Esquivel liderando encuestas, pero los datos más recientes de las actas electorales apuntan a Batres y Aguilar, a Lenia Batres y Hugo Aguilar. Hugo Aguilar
Ortiz como los favoritos. Ellos son los favoritos, pero no se sabe quién vaya a ser, pues el mero mero, el presidente o presidenta, según los resultados. No se puede confirmar un ganador definitivo hasta que se complete el cómputo, pues sí, hasta el 100% del cómputo o acercándose al 100% del cómputo oficial por parte del INE, del Instituto Nacional Electoral. Entonces, maestros, esto al parecer este, puede llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alguien de la misma manera como llegó Benito Juárez. Benito Juárez tuvo muchos puestos políticos, era abogado, fue diputado, yo no sé si alcalde, pero creo que también fue gobernador, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel nacional y fue después presidente de México. Y Benito Juárez, pues todo el mundo lo conoce por su frase célebre o el lema de él, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz. Y Benito Juárez ha sido muy nombrado en ese gobierno de la cuarta T desde que estaba en campaña Andrés Manuel López Obrador. Les dejo ese dato porque es interesante cómo después de, pues no sé si más de 100 años, desde 1800 y cacho, que fue presidente del tribunal o de la Sala Superior de Justicia de la Nación, Benito Juárez, hasta la fecha, pues yo no sé, son muchos años, pero tal parece que la historia se vuelve a repetir, tal parece que la historia se vuelve a repetir, según si siguen así los datos, pero todo puede dar vuelta mientras vaya avanzando el proceso. Déjenme decirle que hay muchos compañeros, porque se está asegurando que solamente en la elección de ayer votó, eh, pues hubo como 13 millones de votantes ayer. Entonces hay mucha gente que está dando como un éxito la jornada de ayer, donde se eligió al Poder Judicial. Pero fíjense que si son 100 millones de votantes y solamente votó el 13%, entonces hay un 87% de abstencionismo. Hay un 87% de abstencionismo. Cuando se supone que si el 80% apoyaba a Claudia Sheinbaum o a Andrés Manuel, pues se supone que ese 80% debería de registrarse ayer en las elecciones y resulta que no. Tal parece que los mexicanos no le hicieron mucho caso a estas elecciones y no puede ser posible de que se ande mencionando de que fue un gran éxito la jornada electoral de ayer, domingo 1 de junio, porque votó el 13% de la población, de un 100% votó el 13%, pues sí, pero hay algo que es el 87%, y ese 87% pues es la gente que no quiso saber nada, que no le interesó, que no se quiso complicar, porque hubo muchas complicaciones en las elecciones. Hubo quien votó al Team Marín de doping, güey, porque mucha gente no conocía a mucha gente. Si cuando los conoces, que son 3 o 4 candidatos, fíjense cuando fue pues Anaya como candidato del PAN a presidente de México, cuando fue pues el del PRI, y cuando fue Andrés Manuel, pues bueno, ahí venían sus caras y todos. Hicieron mucha campaña, como 3 meses de campaña, y la gente los conocía. Pero a todos estos que participaron, en todas esas boletas, pues
se pueden hacer miles de combinaciones con los resultados, pues la gente no quiso saber nada, no les interesó esa elección del Poder Judicial, haya sido como haya sido, no les interesó. Pero lo que está saliendo hasta ahorita es que esto puede dar un giro y puede quedar, al menos como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este, pues este candidato oaxaqueño, Hugo Aguilar Ortiz es de origen mixteco de Oaxaca, es de origen mixteco de Oaxaca, y bueno, parece ser que en Oaxaca tocaron muy bien los acordeones. Vamos a ver qué pasa si esto se mantiene así y si queda él como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, o a lo mejor quedan los dos, Lenia Batres y él. Bueno, no sabemos, pero esto hay que ponerle mucha atención porque si acaso llegara a quedar este pues Hugo Aguilar Ortiz, oaxaqueño de origen mixteco, pues de alguna manera se repetiría la historia de Benito Juárez, de alguna manera se repetiría la historia de Benito Juárez como pues presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, miren, por ejemplo, Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Guelatao, Guanajuato, y falleció pues en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Creo que murió de una angina de pecho. Sus cargos anteriores fueron presidente de México de 1858 a 1872, secretario de Gobernación 1857 a 1857, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy tratando de ver aquí, este, pues los datos de Benito Juárez, no me parece por aquí, fue presidente, sí, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1857 a 1857, duró un año. Entonces, de 1857 a 1900 son 43 años, 143, 148, hace 168 años. Hace 168 años Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 1857 al 2025, 1857, pues es hace 168 años. Hace 168 años Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si esto se mantiene así, que ojalá, ojalá, porque como les digo, nadie sabe para quién trabaja, pues tocaron los acordeones, había una guerra de acordeones. Y Hugo Aguilar Ortiz, de origen oaxaqueño, lleva, al menos junto con Lenia Batres, llevan por ahí una ligera ventaja. Llevan por ahí una ligera ventaja. Maestros, no se puede considerar un gran éxito la jornada electoral de ayer porque solamente votó el 13% y el 87% no votó, no votó. El asunto es que como aquí no hay porcentaje mínimo, no hay de que tiene que votar el 60% de la población o las tres o la tercera parte de la población o mayoría relativa o mayoría, pero aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso, no hay un porcentaje mínimo para ganar. Igual si hubieran votado 1000 gentes y de esas 1000 gentes la mayoría vota por uno, pues ese queda, pero aquí esto no se puede considerar como un éxito la jornada electoral de ayer domingo 1 de junio, porque esto va a ser un parteaguas y vamos a ver qué sucede. Les quiero compartir nada más ese dato, me parece interesante retomar
lo que pasó hace 168 años con Benito Juárez, que entre otros cargos políticos, pues fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ese es el dato y para eso es, ese es el dato y para eso es este video en vivo. Entonces, pues Benito Juárez nació en 1850, en 1806, en 1806 y murió en 1872 y murió en 1872. Fíjense, en 1872, pues como 15 años después de que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestros, ese es el video 811, este es el video 811, ya son las 10:20, ya son las 10:20 de la noche del 2 de junio de 2025. Y nada más era el video para compartirles ese dato curioso, para compartirles ese dato curioso. Conforme vayan avanzando pues los conteos, vamos a ver si se mantiene así. Yo no sé si al final quede esa línea Bates, porque hay mucha política en todos lados, o si al final quede Hugo Aguilar Ortiz, pero ese es un dato interesante. Probablemente tengamos como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerden que hay tres poderes: poder ejecutivo, que es el presidente de la República; poder legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores; y el poder judicial, pues que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y todos los jueces y ministros, y bueno, y todo ese equipo. Entonces, si acaso llegara Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco de Oaxaca, pues la historia de Benito Juárez de hace 168 años, la historia de Benito Juárez de hace 168 años se estaría repitiendo, se estaría repitiendo. Nos vemos en el siguiente video.